Las presentaciones de los proyectos CONACYT y están con nosotros, hay dos casos de empresas, de la empresa Argos y la empresa Bosch, que en un momento se incorpora los ponentes. Están con nosotros Luis Enrique Maumellán, representante de Expertplan Consulting Construction SADCB, y Raimundo Artiz, representante del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Tenemos el currículum de ellos, pero para aprovechar el tiempo no lo vamos a revisar, pero tienen 20 minutos para exponer, digamos, los temas que se les solicitaron del caso de la construcción del prototipo de Argos, que abarca 4 partes que van a exponer, que es las características de la empresa o datos sobre la empresa, sobre la universidad o centro de investigación y desarrollo que participó en el proyecto de investigación, sobre las características de la innovación y finalmente sobre las características de la vinculación. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, nuestra presentación se trata de un sistema de transporte automatizado masivo público. Este sistema le hemos puesto el nombre de Argos como proyecto interno de la empresa. No quiere decir que esto se vaya a comercializar así. Ese es el proyecto Argos dentro de la empresa. Aquí se ve básicamente la carátula de la presentación a CONACYT, que es el número de proyecto, la modalidad ProInnova, nuestra empresa, y algunas imágenes del prototipo experimental que se encuentra construido. La descripción del proyecto, me voy a cambiar porque no veo. Se refiere básicamente que es un proyecto planteado en 3 etapas. En realidad son 4, pero la etapa 0 fue previa a CONACYT, fue en el 2010 con fondos de la empresa. El 2014 En el 2014 se afinaron diseños previos y se obtuvo un diseño general para la fabricación del prototipo. En el 2016 se hicieron adecuaciones de diseño de detalle y se hizo propiamente la fabricación del prototipo. Y para el 2018 esperamos lograr un prototipo comercial que ya implica el refinamiento del prototipo experimental para llevarlo a producción. Tiene en sus 3 etapas integradas dentro de CONACYT, es la creación de un sistema de transporte masivo innovador que combina un carril específico diseñado para este vehículo y el vehículo que solamente puede circular en ese carril. Es un carril confinado exclusivo para el vehículo. El sistema no induce impacto vial, puesto que generalmente va elevado, entonces permite una construcción muy limpia y no estorba a los vehículos existentes. Puede circular por muchos lugares en donde no hay vialidades. Tiene una capacidad modular en donde se puede formar un convoy de longitud variable desde 1 hasta 8 vagones que pueden ir como vagones sueltos y cada quien toma su ruta, o pueden ir acoplados en formato de tren. Entonces ahí la idea es, para determinados volúmenes conviene una configuración y para otros volúmenes conviene otra. Puede transportar desde 5,000 hasta 240,000 pasajeros por hora, que es una barbaridad de tránsito. Para que tengan idea, el metro en sus etapas más congestionadas transporta 450,000, o sea, esta es la mitad de un metro. La capacidad es modular en cada formato, ya se mencionó eso. Tiene versatilidad en capacidad, frecuencias, derechos, derroteros individuales para cada carro del convoy. La versatilidad lo que nos da es una ocupación muy intensa de la vía, entonces podemos mandar vagones muy seguidos, sabiendo que solamente son nuestros vagones los que están circulando por ahí, y eso es lo que nos da la capacidad tan alta. La infraestructura es muy ligera, 80% generalmente es elevada, y cuando la topografía lo permite, sin interferir con la vialidad, puede ser a nivel. Puede crecer integrando líneas y tramos adicionales, o sea, no es una troncal, sino que es una red. Está confinado en toda la vía, o sea, no se le atraviesan ni perros, ni camiones de Coca-Cola, ni ningún tipo de estorbo, son exclusivos para el vehículo. No tiene ni cruces, ni semáforos, ni topes, ni nada más. Los vehículos son muy ligeros, la carrocería es de plástico modular,
un chasis ligero que permite ensambles diversos y una producción del vehículo muy eficiente. Son autoguiados, esto quiere decir no tienen conductor, y tienen sistemas de control de alto nivel, basados en inteligencia artificial, para conducción y operaciones automáticas. Por ser eléctrico no contamina, funciona a base de acumuladores de energía en el vehículo y energía solar. Tiene confiabilidad basada en la organización, en programación, operación de vehículos, prepago y manejo de incidentes. Y tienen bajo costo, es muy competitivo, incluso con los BRTs, y mucho más económico que los trenes ligeros y el metro. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Pues fue en este año construir un prototipo a nivel operativo del sistema de transporte para ofrecer una alternativa de transporte más eficiente y mejorar el comportamiento para los usuarios. Los objetivos específicos fueron contar con una coordinación y supervisión del diseño detallado y los prototipos en 4 niveles, que son 1, la infraestructura, que es una infraestructura especializada para este vehículo. 2, un diseño y formulación química, prototipo y ajuste de pista de rodamientos, o sea, los elementos que tienen componentes de química. 3, un prototipo de vehículo en donde se diseña básicamente la parte de chasis, de suspensión, de frenos, todo lo que es la parte mecánica del vehículo. Luego la parte de carrocerías del vehículo, sería la siguiente, y parte de sistemas de control. Entonces son varios módulos integrados que luego se interconectan. El prototipo de sistemas de comunicaciones, que eso nos permite primero comunicar las funciones de un vehículo entre ellas dentro del mismo vehículo, luego comunicar un vehículo con los vecinos para prever en dónde va cada quien, y luego comunicar toda la red de vehículos desde un punto central de control. Contar con estudios de impactos y mejoras en el tránsito, estado del arte, modelos virtuales y a escala del sistema. O sea, se hicieron modelaciones importantes por esto. Y explorar otras actividades, como pueden ser registro de patentes y de propiedad industrial. El vehículo tiene esas componentes, que son el chasis, que es un chasis relativamente convencional. Claro, tiene incluso avances patentables o patentados ya de algunos elementos. El manejo de energía, que es básicamente la nivelación y el balance de energía entre baterías, cargas, descargas y demandas. La suspensión, que es a base de resortes y cojines neumáticos. La parte motriz, que consta de 2 motores, son 2 ejes direccionados ambos. La dirección está controlada electrónicamente. La carrocería es de plástico para que sea muy ligera y está ensamblada a base de módulos repetitivos, entonces yo puedo hacer carrocerías de diferentes tamaños con los mismos módulos. Los frenos compuestos por 3 sistemas redundantes. El primero es un freno regenerativo con el propio motor de tracción. El segundo es un freno magnético para la velocidad lenta y el tercero mediante frenos ABS para estacionamiento y ascenso-descenso de pasajes. Y accesorios, que son un montón de accesorios, controles neumáticos para suspensiones, puertas, mecanismos, etcétera. No los voy a enumerar, pero son todos los accesorios que se necesitan en cualquier vehículo como complementarios. La infraestructura, lo que se desarrolló aquí fue un diseño detallado de la vía y la construcción del prototipo de la pista de pruebas. Este prototipo está terminándose, bueno, ya se terminó y se está adecuando en algunos aspectos en la Universidad de San Luis Potosí. Se mejoró la tecnología existente a lo referente a los cálculos y diseños, y aquí hay un par de fotos, una cimbra de los precolados dentro del taller y la vía prefabricada con una guarnición guía, que es la que permite que el vehículo no salga de esta vía. El diseño de los sistemas de comunicación y control se integra por software y hardware especialmente diseñados. Forma parte de la categoría de los sistemas ciberfísicos que determinan digitalmente las funciones de todos los mecanismos de los vagones y la interacción de los mismos. Los sistemas de cómputo se han integrado a partir de plataformas especiales y las funciones que se cubren son fundamentalmente las funciones de operación del sistema, la parte de suspensión, dirección, aceleración, frenado, etcétera, detección de obstáculos, que es una característica particular de este proyecto, y control de todos los accesorios. Entre vagones, la proximidad y la coordinación de recorridos y velocidades, como les decía, que es una red, pues un vagón puede irse para allá, otro para otro lado, o pueden acudir diferentes vagones al mismo punto. Entonces esa coordinación es parte de esto.
Los estudios de competitividad tecnológica, se planteó un estudio que ubica nuestro proyecto en la actualidad, contemplando desde el 1994 a la fecha y pronosticado a 5 años de los avances tecnológicos. El avance tecnológico es sumamente rápido, entonces aquí no queremos pronosticar más allá de 5 años. Tenemos unas maquetas ya producidas con impresoras de 3D y una maqueta virtual con proyectos de simulación de vialidades. Por ejemplo, ahí se ve una vía elevada dentro de una simulación de una vialidad y del lado derecho una simulación de una estación y se tiene el flujo de carga-descarga de pasajeros. Equipos de prepago que ya están desarrollados, que aquí más que la escala pues ya son los equipos definitivos. Las instituciones vinculadas en este caso fueron el Centro de Investigación en Química Aplicada, que está en Saltillo, la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, que es una empresa grande que se orienta a muchísimos tipos de apoyos, que a nosotros nos apoya en la parte de infraestructura, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es precisamente donde se está desarrollando el prototipo, y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, que en aquella época era el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que le voy a dejar ahorita los bártulos al ingeniero Ortiz. Las principales actividades desarrolladas fue la coordinación y supervisión del diseño detallado, el prototipo mecánico, el prototipo de la infraestructura, con todos sus diseños detallados y una parte importante de química, el prototipo del vehículo, en donde están la carrocería, con todo lo que es diseño de moldes, planos constructivos y construcción de prototipos de las partes, ajustes y sistemas mecánicos de dirección, suspensión, autoguiado, etcétera, que es parte de lo que el Instituto de Investigaciones Eléctricas nos apoyó. Los prototipos de sistema de control, incluyendo el diseño, desarrollo de software y hardware para control integrado de energía. Este es pues un trabajo intenso y es un trabajo de bastante complejidad, porque pues, implica muchas optimizaciones y muchas interacciones de flujos de energía. El prototipo de sistema de comunicaciones entre estaciones, vehículos, estaciones, comunicaciones, y aquí uno de los retos importantes es la ciberseguridad, que ahorita ya se puede intervenir con mucho más facilidad cualquier señal inalámbrica, pero esta la tenemos muy, muy amarrada. Otros estudios de impactos y mejoras en tránsito, que es lo que le da la competitividad económica real a este sistema. Si nuestra competencia básicamente son los vehículos que utilizan las vialidades, como va por arriba, pues se brinca todos los problemas de las vialidades y resulta mucho más eficiente y más económico que muchos de los vehículos a nivel y las otras actividades. Especialmente la vinculación nos apoyó en estas áreas, por ejemplo, el Centro de Investigaciones en Química Aplicada, en adaptación y desarrollo de geometrías que permitan la fabricación de los módulos plásticos. Aquí mucho fue la interacción de los moldes para que salieran adecuados y que cumplieran con la función geométrica que les habíamos asignado en el diseño. Desarrollo y validación de superficies de rodamiento para darle tracción a los vagones en pendientes y demás. El Instituto de Investigaciones Eléctricas se abocó a diseño mecánico de componentes, compra de material, fabricación de componentes, ensamble de componentes e incluso la construcción del prototipo mecánico. De eso nos va a hablar ahorita el ingeniero. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí tuvo una parte de análisis de normatividad que, como esto es un vehículo totalmente nuevo y diferente, pues requiere una normatividad que no existe. No hay quien certifique este producto, curiosamente. Hay algunas instituciones a nivel internacional que certifican en forma muy amplia muchas cosas, pero específicamente de esto, pues si el producto no existe, tampoco hay quien lo certifique. Y el prototipo de infraestructura que les comentaba, que está a punto de ponerse en operación en la Universidad de San Luis. Y la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales nos ayudó en una evaluación estructural de algunos elementos de vías para transporte eléctrico público urbano. Los resultados del proyecto son básicamente 3 columnas. La primera, que son diseños detallados de todos los elementos que ya mencioné: chasis, carrocería, suspensiones, sistemas de frenado, dirección, sistemas motrices, manejo de energía, accesorios y control. Como sistema ya de trenes, o sea, la izquierda es el vehículo, el central es el sistema del conjunto de vehículos, de construcción del prototipo de vía, diseño y construcción de la red de control y comunicaciones, de andenes y estaciones, de infraestructura de energía y comunicaciones de abasto a los vehículos y
sistema de cobranza y prepago. O sea, eso está ligado a todos los vehículos en su conjunto. Y otros trabajos desarrollados que son consecuencia de la ubicación de este sistema en el entorno urbano, que es un estudio del estado del arte que se está actualizando en forma continua, porque pues, los avances nos obligan a estar enterados de qué es lo que está pasando en el mundo. Estudio de una ruta prototipo avanzada en una ciudad, de hecho lo hemos hecho ya en 3 ciudades, que son estudios de rutas a cargo de nosotros. Estudios de patentes, hemos identificado 20 patentes factibles, ya tenemos algunas solicitadas. Lo que es la auditoría propia financiera del CONACYT, que certifica que estas cosas fueron adecuadas. Publicaciones y un video de difusión. Y estudios de inversiones para planes de negocios en esas las 3 localidades que hemos estado desarrollando, y otros servicios de terceros, aparte de lo que es propiamente la vinculación con las 4 instituciones que mencionamos. Y como conclusiones, impactos. Bueno, tiene impactos fundamentalmente, los impactos que menciono aquí son los impactos propios para la empresa. El diseño del vehículo y construcción en todos sus capítulos. Este diseño del vehículo implica no solamente el diseño de la carrocería, sino implica muchas de las funciones internas del vehículo. Se mejoró la tecnología que teníamos en lo referente a detallar cálculos y diseños previos, realizar prototipos y fabricación y ensamble de conjuntos y de partes que solamente se tenía en forma conceptual. Ampliamos tecnologías de manejo de moldes de fibra de vidrio y procesos de rotomoldeo y sistemas digitales de control y comunicaciones. El impacto en la primera etapa fue fundamentalmente interno. Les recuerdo la etapa 0, como le llamamos, que fue previa con CONACYT. Llegamos a hacer unos diseños básicos e incluso un prototipo que ahí está como parte del museo, fortaleciendo el acervo de la empresa, y las innovaciones tecnológicas son más de 50. Hasta ahorita las hemos identificado como 50 innovaciones, algunas de las cuales pueden ser sujetos a patente. No se ha tenido impacto significativo en el exterior, ya que aún se tiene un producto experimental, no se tiene el producto en producción. Esperamos que en el año próximo empecemos ya a abrirlo. De hecho, esta reunión es una de las primeras en donde se abre esta información. La empresa ha trabajado desde el proyecto Argos desde 2010. En la primera parte del apoyo de CONACYT se afinaron los diseños anteriores y los prototipos iniciales, y se logró obtener un diseño general para la fabricación de un prototipo experimental integrado. En la segunda etapa, que fue el año pasado, se logró la adecuación del diseño de detalle y la fabricación de un prototipo experimental. De hecho, son 2, que uno está terminado y el otro está en proceso, que creemos que fue muy exitosa. Y la tercera, que es la del año próximo, hemos planteado la fabricación de un prototipo comercial para iniciar la fabricación en serie. Para 2019 saldremos al mercado en promociones que ya hemos iniciado en diversas ciudades del país y del extranjero. Entonces esa es la presentación que yo quería hacerles, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Profesor, ¿va a descomentar algo? Sí. Buenos días. Esa no cuenta mucho, pero básicamente el ingeniero Momellán explicó en las partes en las que intervenimos. Quisiera solo empezar con... Cierra la presentación. Sí, no, sí, la siguiente es la misma. Ya. Bueno, los datos generales del instituto. El instituto es un centro de investigación que tiene ahora 42 años más o menos, y antes se llamaba Instituto de Investigaciones Eléctricas. Es un equivalente fundado en la época del Instituto Mexicano del Petróleo, básicamente hecho para investigar problemas de energía, mucho basado en las necesidades prácticas corrientes de los sistemas nacionales de generación, es decir, de la Comisión Federal de Electricidad. Y por supuesto en muchos de los problemas de manejo de energía de la industria petrolera nacional, básicamente Pemex. El número de investigadores de 519, el 7% están en el SNI, el 9% del presupuesto se dedica a investigación y desarrollo, el 80% del ingreso del instituto
que es del orden de los 500 millones al año, es de investigación, es básicamente servicios, desarrollo tecnológico, que es de donde viene el dinero, digamos, o sea, es básicamente de clientes, y tenemos 85 patentes, de las cuales hay 27 en trámite. Esa es una muy breve descripción del instituto. El instituto tiene, lógicamente, unas cuantas áreas diferentes, una de electricidad, otra mecánica, otro de sistemas auxiliares, que viene siendo todo lo que es cómputo más lo que es control, etcétera, etcétera. O sea, es grande y lleva demasiado tiempo discutir el instituto. Es seguro que lo pueden encontrar en su página con mucho más detalle de lo que les voy a decir. Bien, aquí puse introducción, un poco de historia, y es solo para acordarme de algo que creo que sí es relevante, y es de la primera vez que llegaron los de Argos al instituto. Cuando llega un cliente a un instituto de ese tamaño, el cliente no sabe lo que hace y el instituto tampoco. Eso es en general, digamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Argos, que no sabía en la que se metía exactamente en detalle, pero tenía una idea bastante precisa, preparó un esquema muy detallado de todo su proyecto, dividiendo todas las áreas en las que él pensaba que tenían necesidad de apoyo, para que las diferentes instituciones a las que invitaron a participar, digamos, levantaran la mano y dijeran, yo quiero este pedazo, yo puedo en este, yo puedo en este. Cuando en el instituto, en la primera reunión aquella en el instituto, el director de sistemas mecánicos en la época juntó un montón de especialistas de muchas de las diferentes áreas para ver de qué se trataba el proyecto. Esa es la primera de una de las cosas importantes, yo creo. Entre todos los que estábamos ahí, algunos decidieron desde el principio que eso no me importa y, digamos, ya no fueron nunca más. Y hay otros que no sabíamos si se iban a apuntar o no, pero se apuntaron. Y finalmente quedó un grupo de trabajo que propuso algunas cosas que no coincidían del todo con las que la empresa había pensado, pero sí lo bastante como para que, digamos, en una segunda o tercera reunión nos pusiéramos de acuerdo en el detalle de en qué cosas íbamos a participar. Yo creo que esa parte sí es muy importante. Es muy importante porque de esa depende mucho el desarrollo futuro del proyecto. Y creo que es una de las cosas que era importante decir aquí, que el pedazo ese inicial es importante y que es muy útil que la empresa tenga muy claro las diferentes zonas en las cuales puede necesitar participación. Bueno, pasando de eso, no, la anterior, por favor, eso era lo que no estaba, era nada más un poco de historia. Okay. En el 14 lo que se hizo básicamente fue el tratar de establecer los parámetros de diseño del tren que correspondían, digamos, a los parámetros y características que la empresa requería desde el punto de vista de transporte, es decir, la cantidad de carga que iba a tener, las velocidades máximas y mínimas, las pendientes que iba a haber, digamos, las características generales de la operación del servicio. Y eso se hizo, con eso, lo que se hizo fue establecer primero qué alternativas de energía teníamos disponibles para poderlo hacer. Se estudiaron primero las celdas de hidrógeno, se estudiaron en detalle capacitores, ultracapacitores, para ser precisos, y baterías. Y se hizo un análisis bastante detallado de la rentabilidad de esas tres posibilidades. Finalmente, al final de ese, digamos, primer proyecto, con esos datos, básicamente se escogieron una serie de componentes que eran posibles obtener en el mercado. Es decir, no pensamos de ninguna manera que era razonable empezar por fabricar un vehículo desde hago la suspensión, hago el sistema de transmisión, etcétera, etcétera, sino bueno, ¿qué hay disponible? Y una vez escogieron un montón de alternativas para los diferentes elementos, digamos, llantas y rines, para diferenciales. Eso de diferenciales lo voy a explicar un poco más. Los motores, suspensiones,
baterías y supercapacitores. En ese punto ya no metimos las celdas, porque las celdas las habíamos descartado porque no eran rentables para el proyecto este en concreto, aunque por supuesto las celdas les gustan mucho al instituto y hay específicamente un grupo que se dedica a eso, que trabajó en el asunto desde el principio con mucho detalle. Bien, ¿por qué dije que iba a hablar de los diferenciales? Bueno, porque una de las características de esto es que queríamos hacer que el vehículo tuviera dirección en las ruedas, en donde también tenía tracción, y eso nos llevó a la única alternativa en general, que es tener ejes delanteros de doble tracción, porque eso te permite tener uno de cada lado y hacer que el tren vaya en una dirección o en la otra. Digamos, ese fue el asunto ese. Ahora sí podemos poner la otra. Hasta ahí llegamos ese primer año, digamos. El segundo año, lo que básicamente se hizo es, con esos datos que había, escoger las partes, los conjuntos finales, es decir, conseguimos las baterías, ya no supercapacitores, y en el balance final era más conveniente las baterías, curiosamente no por el costo de las baterías, no por el rendimiento energético, no por el rendimiento económico del conjunto, sino por el sistema de alimentación de las baterías comparado con el de los supercapacitores y las ventajas y desventajas que cada una de esas cosas presentaba. Entonces, para, digamos, el prototipo quedó claro que las baterías eran la mejor solución, y así se llegó a motores concretos y a cada una de las partes concretas que fueron compradas y finalmente ensambladas, junto con algunas cosas. Creo que en la otra hay una lámina más, creo yo. Sí. Esa, que claro no se entiende nada, como es de suponerse. Bueno, esto es el diferencial, uno de los diferenciales, el de atrás o el de adelante son iguales. Esto es una rueda y aquello es otra. Y esto de aquí es un sistema de ruedas guía que permite que se aumente la seguridad si no funciona el sistema electrónico, permita seguir corriendo dentro de los rieles, digamos. Solo lo puse ahí porque es una de las cosas que no se pueden comprar hechas, digamos, que hubo que hacer. O sea, es simplemente uno de los ejemplos de, sí hay unas cosas de todas maneras que hay que hacer. Una de ellas es, por ejemplo, el diseñar en detalle ese tipo de cosas. Yo creo que eso es, digamos, básicamente todo. Si tienen alguna pregunta también, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias a los ingenieros Maumellán y al doctor ingeniero Artiz, sí, a los ingenieros Maumellán y Artiz. Y bueno, preguntar que tenemos otro caso de empresa, y quiero preguntar si está Paul Darío González o Jaime Navarrete. Sí, entonces si pueden pasar aquí al frente, por favor, para que expongan. Sí, ahí se puede quedar. Bien, voy presentando. El caso a continuación que se presentará es el de diseño y desarrollo de proceso de manufactura de engranes planetarios para los sistemas de arranque automotriz de Bosch. Y están con nosotros Jaime Navarrete, representante del Centro Regional de Optimización y Desarrollo Equipo Celaya, y Fernando Marta, ingeniero de diseño de Coro de Celaya. Bueno, pues entonces bienvenidos, tienen 20 minutos para exponer. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, vamos a... Esa es, sí, sí. Sí, gracias.
¿Qué tal? Bueno, les queremos compartir la experiencia de este proyecto que tuvimos con una empresa que tiene su matriz aquí en la Ciudad de México y tiene una sucursal, una planta de manufactura en Celaya, Guanajuato. Nosotros somos de Guanajuato, de Celaya. Y la empresa se ha dedicado desde hace algunas décadas a procesos de moldeo por inyección de plásticos. Entonces tuvimos un proyecto PEI con ellos. Bien, lo que les vamos a platicar es muy breve. Son algunos antecedentes de la empresa y de CRO de Celaya, que fue la institución vinculada. La propuesta que hicimos, la innovación que tiene, el desarrollo del proyecto, los resultados, impactos que tuvimos y las experiencias de la vinculación a las cosas que aprendimos y algún tiempo para preguntas si va a haber. Bien, entonces como les comentaba, la empresa inició inyectando piezas de plástico para máquinas de escribir hace ya algunas décadas y ellos han hecho algunas innovaciones. De hecho siguen en el ramo porque en su momento inyectaron los carretes para las cintas de máquinas de escribir eléctricas, que bueno, las máquinas de escribir más viejitas eran de metal y ellos empezaron a inyectar los carretes cuando ya fueron de plástico. Y recientemente pues en Guanajuato se ha dado un auge importante de la industria automotriz y en la sucursal de allá decidieron entrar en ese sector, incursionarse en el sector automotriz, que es altamente exigente en comparación con el de la impresión, ¿no? Bien, esta empresa es una empresa pequeña, no tienen un área de investigación y desarrollo, pero han logrado algunos desarrollos. Por ejemplo, actualmente fabrican una pieza que tiene una demanda muy alta, que son los tubos para bobinas de impresión, no sé, como en las tiendas de conveniencia, en los supermercados que imprimen el ticket. Todos esos rollos tienen un centro que es de plástico, ellos lo inyectan, tienen un importante volumen de producción. Bueno, pero empezó entonces en el mercado de refacciones automotrices y lo que buscaban con el proyecto era pues desarrollar un proceso de manufactura ya con más ingeniería para cumplir requisitos y formarse en la fila de proveedores de Bosch, de la alemana, y la intención de ellos fue desarrollar unos engranes planetarios que son internos en los motores de arranque de los vehículos, en las marchas automotrices. Bien, pues nosotros como institución estamos en Celaya y pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, que es la institución que engloba a todos los institutos tecnológicos del país. El centro, específicamente el de Celaya, tiene 38 años y en realidad somos un centro de desarrollo tecnológico que ha diseñado y fabricado equipos para los laboratorios de los tecnológicos durante muchos años. Entonces tenemos buenas capacidades de ingeniería mecánica, eléctrica, diseños de máquinas, equipos de laboratorio en general. Somos un centro pequeño, tenemos muy poco tiempo de haber incursionado en investigación vinculada ya con el sector productivo, porque todo se hacía intramuros, digamos, en el Tecnológico Nacional, y tenemos poco tiempo de haber ingresado ahí. Actualmente en la oficina donde yo estoy, el CROD es más grande, ¿no? Pero donde yo estoy hay 2 doctores que están en SNI, un estudiante de doctorado que soy yo, ya soy candidato, y tenemos el apoyo en el departamento de diseño y desarrollo de equipo de varios maestros en ciencias e ingenieros que dan el soporte pues ya de la manufactura en cosas. Bien, en esos 3 años hemos tenido ya 4 proyectos vinculados con empresas ahí en la región en Guanajuato y hemos cerrado exitosamente todos. Tenemos un centro de patentamiento en el que ya empezamos a hacer registros de patentes y una unidad de metrología que da servicios a la región, sobre todo de metrología dimensional, que es muy importante en la automotriz. Y pues su servidor, soy el responsable técnico, y el ingeniero Fernando fue un ingeniero muy importante en el proyecto para todos los diseños y desarrollos. Bien, el grado de innovación en realidad fue del grado más bajo de innovación, que fue innovación para la empresa, porque pues los engranes para las marchas automotrices ya existen desde hace muchísimo tiempo, y la innovación fue en el desarrollo de ingeniería del proceso, ya que la empresa siempre ha hecho sus cosas pues a una forma más de prueba y error, digamos. Entonces les ayudamos a documentar un poquito con mejor ingeniería el desarrollo del proceso, sobre todo la puesta a punto en el que utilizamos técnicas de diseño de experimentos para optimización
del proceso, modelándolo y llegando al óptimo. Se desarrolló una simulación, primero una innovación porque hicimos un diseño CAD bueno, y después simulación por elementos finitos para evaluar el desempeño de las piezas, de los moldes y la manufactura del molde. Y finalmente innovamos en un equipo que le propusieron a Bosch y lo aprobó, que es un equipo para medir la resistencia al desgaste en los engranes, porque tiene que medirse en el engrane. Bosch exige que se mida en el engrane fabricado, no en una probeta estandarizada. Esa fue la diferencia. Bien, los problemas principales que se nos presentaron en el desarrollo del proyecto, pues fueron primero el ponernos de acuerdo con la empresa para la aprobación final del equipo para medición. Eso fue algo problemático porque teníamos que cumplir requerimientos de Bosch a través de la empresa Rex. Eso fue algo problemático. Les hicimos una serie de propuestas para medir el desgaste en los engranes, y ellos lo que querían era medir como si el engrane estuviera en su operación real, porque hay muchas pruebas de tribología pues estandarizadas, ¿no? Pero ellos no querían eso, quieren como si el engrane estuviera en la marcha y estuviera funcionando. Entonces ahí fue un ejercicio interesante para que nos aprobaran. Después, otra cosa también que fue muy interesante fue la complejidad de números de parte del mercado de refacciones. Nunca nos imaginamos toparnos con esos problemas, porque a diferencia de los equipos originales, digamos, pues tienen, no sé, una pieza de una marca automotriz, la que sea, tiene un número de parte, y ese es el número que manda en toda la cadena de proveeduría completa. Entonces ahí no hay ninguna confusión. En cambio, en el mercado de refacciones hay una confusión tremenda. Eso yo no lo sabía hasta que estuvimos en el mercado. La empresa Troquelados Rex nos dio a nosotros como investigadores un número de parte, y después cuando fuimos a conseguir los números de partes que había en el mercado, había otros números de parte que eran diferentes. O sea, es una confusión terrible ahí. Pero eso es un problema que subsiste en el mercado. No hay una estandarización para el mercado de refacciones. Entonces eso nos ocasionó muchos problemas. Bien, y otra muy importante problemática fue las expectativas que tuvo la empresa con un despacho de gestión. El proyecto se inició con un despacho de gestión que se dedica a unir, digamos, a reunir las necesidades de empresarios que quieren participar en proyectos de innovación y ser apoyados con fondos, a reunirlas en las necesidades con la academia, ¿no? Con investigadores. Y entonces la empresa se quedó con la expectativa de que ese despacho de gestión les iba a asesorar durante todo el proyecto, les iba a apoyar en el desarrollo, y pues la verdad es que no fue así. La empresa de gestión le dijo: yo los uní, te aprobaron el proyecto, te cobro lo que habíamos acordado, y se retiró. Entonces la empresa se quedó desamparada, digamos. Eso fue algo muy problemático. Nosotros no estuvimos en ese problema, pues, pero lo vivimos porque el empresario tenía mucho desconocimiento de cómo se desarrollaban los proyectos y la gestión del recurso y muchas cosas administrativas. Y finalmente, pues también fue algo problemático la coordinación de tiempos con otra institución vinculada, porque participamos dos, con una universidad politécnica que está en Guanajuato, en Cortázar, Guanajuato, ya que los desarrollos que les correspondían a ellos eran un requisito para después hacer el trabajo que nos tocaba a nosotros. Entonces los tiempos en los proyectos PEI, como los que han participado lo saben, son sumamente cortos. El CONACYT libera los recursos por mayo y se tienen que tener los resultados finales en diciembre, así que en teoría es un año, pero la verdad es que son 7 meses y todo se tiene que acelerar para lograr los resultados si se quiere cumplir con lo que se ofreció. Bien, les platicamos brevemente los resultados del proyecto. Pues fue más que nada, esta era la bodega ahí inicialmente donde se implementó la línea. Este fue un equipo de inyección de plásticos que ya después fue implementado, y un equipo de un centro de maquinado para fabricar moldes. Bien, pues como resultado sí se logró
diseñar con un buen nivel de ingeniería una familia de moldes, fueron 6 moldes para diferentes tipos de engranes. Estos son unos engranes planetarios. Más adelante en una imagen se ve más o menos cuál es la aplicación. Estos son los moldes, y se lograron tener dentro de especificación que solicitaba la empresa Bosch y fabricar lotes prototipo para que ya la empresa continuara con su negociación con la empresa alemana. Bien, pues también una parte importante fue que se desarrollaron mucho las capacidades de ingeniería de la empresa, que no siempre, por ejemplo, para montar un molde en sus máquinas de inyección, pues es prueba y error, ¿no? Súbele la temperatura, bájale la presión y cosas así, hasta que la pieza queda aceptable y ahí se queda. Y pues nosotros les apoyamos, les dimos capacitación también para que utilizaran técnicas ya un poquito más confiables para poner a punto los procesos. Utilizamos superficie de respuesta para modelar y después técnicas de optimización para encontrar, por ejemplo aquí en este ejemplo que les platico, lo que hicimos fue minimizar la contracción de la pieza, porque cuando una parte inyectada se extrae del molde, se contrae y eso da un problema para cumplir con las especificaciones dimensionales de la pieza, que son altamente exigentes, sobre todo cuando es una pieza de ensamble que se va a formar parte con otros engranes. No puede haber variaciones grandes de dimensión. Y eso les permitió a la empresa pues establecer sus hojas técnicas de proceso con las especificaciones. Bien, otra parte que aquí le voy a pedir a Fernando que nos platique fueron el desarrollo de moldes en los que se utilizó elemento finito y también un equipo para las pruebas de desgaste, que el ingeniero participó mucho en esa parte. Bueno, buenas tardes. Ok. Para hacer las pruebas de desgaste, como lo comentó mi compañero, lo que querían era simular el proceso real de cómo funciona una marcha automotriz. Y la única forma era moviéndolo por medio de este eje. Simular igualito a la marcha, nada más que la marcha tiene la desventaja de que es un motor que está diseñado para que trabaje un periodo muy corto de tiempo. Entonces hubo que hacer un reacomodo donde utilizamos un sistema similar a un taladro modificado con un motor para poderlo dejar trabajando un mes y poder evaluar el desgaste del sistema planetario. Uno de los retos era que fuera concéntrico, que pudieras a la hora de ensamblar y desensamblar, se mantuvieran algunas condiciones geométricas en el ensamble. Eso fue parte del reto de este diseño, que se consigue. No sé si alcanzan a ver aquí una parte de centradores, que nos permite todo ese paralelismo y concentricidad en el ensamble, ¿sí? Y de aquí hay una intercambiabilidad entre las diferentes marchas para poder evaluar todos los modelos que Troquelados Rex tiene, ¿sí? Sí, eso es lo de la capacitación. Bien, también pues creo que se mejoraron mucho las capacidades de la empresa porque se les dio una capacitación y certificación para los operarios de moldeo por inyección, porque aquí en México pues tienen 40 años, ¿no? Pero allá en Celaya los operadores eran nuevos, así que hubo que capacitarlos y afortunadamente nosotros participamos en un comité que está definiendo las competencias laborales para certificar a operadores de inyección y otros procesamientos de plástico ahí en Guanajuato, que de hecho somos punta de lanza a nivel nacional en eso. Y bueno, fueron capacitados y obtuvieron su reconocimiento, aprobaron el examen. Bueno, entonces, pues las experiencias de la vinculación, los beneficios para la empresa fueron importantes, ya que escalaron sus capacidades tecnológicas. De aquí en adelante, si ellos quieren ya integrarse a cadenas de proveeduría ya más exigentes, ya saben más o menos el camino que se tiene que seguir para los desarrollos de procesos de ingeniería
Y también, aunque falta pues que desarrollen cosas, pero hay unos requisitos muy importantes en la automotriz, como es el PIPAP y APQP, que son procesos de planeación y aseguramiento de calidad en los procesos. Les faltaría incursionar en eso y certificarse en algunas cosas, ¿no? En ISO, ITS, pero ya están en el camino correcto, digamos, para subirse al tren de la proveeduría automotriz. Y es una empresa, pues, mexicana, ¿no? Creo que es algo muy importante porque ahí en Guanajuato hay un boom tremendo. Está en pocos años ha llegado General Motors, Honda, Mazda, están abriendo una planta de Toyota y ahí muy cerca está BMW en San Luis Potosí, la Nissan, que ha crecido tremendamente en Aguascalientes. Todo está muy, muy, muy cerca en esa zona. Desafortunadamente, nosotros que estamos ahí, pues vemos que todas esas empresas llegan con cientos de proveedores, pero todos son de otros países. Entonces ahí nos estamos perdiendo mucho la oportunidad de que como mexicanos nos subamos en ese tren de desarrollo tecnológico y de proveeduría local para ellos, porque, bueno, eso ya es una apreciación muy personal. Ya ven lo que está ocurriendo ahorita con el TLC, que está así como que en riesgo, ¿no?, el asunto. Si nosotros como país no aprovechamos esta oportunidad para nuestro desarrollo tecnológico, después nos podemos quedar lamentando no haber utilizado esta oportunidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si se cierra ahorita el PLC, pero las empresas ya desarrollan sus capacidades, podemos seguir exportando piezas, aunque las armadoras cerraran aquí, les podemos seguir vendiendo en otros países. Pero si nos quedamos nada más como proveedores de mano de obra barata, pues eso va a ser muy, muy lamentable, ¿verdad? Desafortunadamente, pues creo que hace falta un poquito más de programas, de que haya un impulso definitivo en eso. Son casos aislados los empresarios y las vinculaciones que se dan con la empresa. Bien, pero esa es una apreciación muy personal. También desarrollaron competencias de ingeniería que ya los dejan entrar en la proveeduría, ¿no? Se consolidó la vinculación con ellos, nos han seguido pidiendo colaboración para otros proyectos que tienen también ya interesantes de la automotriz, para otras piezas, otras partes. Y nosotros en CRODE, pues con el cobro de vinculación también nos equipamos con unos equipos de laboratorio, uno que nos hacía mucha falta para el área de procesamiento de polímeros que tenemos ahí. Nos piden mucho pruebas de índice de fluidez, precisamente por los problemas de procesamiento que hay en la región. Y bueno, en cuanto a las buenas prácticas de gestión, pues yo creo que es algo muy importante la preparación cuidadosa de las propuestas, porque como decía hace rato el doctor que expuso antes que nosotros, híjole, es muy complicado tener visualizado todo lo que implica un proyecto, y es importante ser muy exhaustivos en cuanto a los acuerdos que se tienen entre la universidad y la empresa, muy detallistas, digamos, para las cosas que se van a hacer y los alcances que se tienen, y también asesorarles dentro de lo que sí es posible y no, y las capacidades que se tienen como investigación o como academia, ¿no? En qué se les puede apoyar, en qué no, y eso creo que es algo muy importante para el éxito de los proyectos. Otra, pues, es que las empresas pues hagan su búsqueda de soporte científico y tecnológico en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación. Y bueno, por otra parte, las lecciones aprendidas que tuvimos con este proyecto, pues eso que les comenté, ¿no? Definición exhaustiva, detalle de alcance, responsabilidades y entregables. Y pues eso es a grandes rasgos lo que les buscamos comentar. Y pues no sé si... bueno, nosotros, hay muchas más cosas que podríamos platicarles del proyecto, pero por ejemplo en los proyectos que tenemos nosotros casi siempre involucramos alumnos de posgrado o de ingeniería al menos, para que colaboren y participen, y eso les es de mucha utilidad. O sea, no creo que la mayoría de las instituciones lo hacen, no se cierra el trabajo nada más a los investigadores, sino que permitimos que pues se haga una formación de recursos humanos, que se salgan un poquito de las aulas y enfrenten problemas. Es que hay veces que no son tan tersos como resolver un problema matemático de un libro, ¿no? Luego acá se enfrenta uno con dificultades que pues tienes que encontrar la
la solución menos peor, digamos. Bien. 20 minutos exactos. Así, muchas gracias, si gusta sentarse. Entonces invitamos a que estén aquí con nosotros los ingenieros Maumellán y el ingeniero Artiz, que recordemos, ellos presentaron el caso de la construcción del prototipo del Argo, Sistema Automatizado de Transporte Masivo Público, un empresario y un académico del Instituto anterior de Investigaciones Eléctricas, que se llamaba antes, y dos académicos el Instituto del Centro Regional de Optimización y Desarrollo del equipo de Celaya. Sí, bien, pues tenemos media hora para preguntas del público. Entonces sí me gustaría, si pueden levantar la mano, podemos hacer rondas de 3 preguntas si les parece bien, indicando por favor su nombre, la institución de donde vienen y si está dirigida a alguien en particular la pregunta. Entonces, Bueno, ¿sí se escucha? No. Es para la cámara. Ok. Mi nombre es Nayeli Martínez, de la UAM Xochimilco, y me gustaría saber un poco cómo fue el proceso explicaron muy bien el proceso de vinculación con el instituto. Sin embargo, digamos, algunos problemas que hayan tenido entre el instituto y la empresa de coordinación del vínculo y, digamos, de ponerse de acuerdo, el proceso un poco... este proceso de conexión con el vínculo y de lograr una compatibilidad para el resultado que se esperaba tanto de la empresa como en lo que podía ayudar el instituto. Hola, mi nombre es Diana Rivera, soy del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco. Mi pregunta va para la empresa, para los investigadores del Centro de Desarrollo. Y a mí me gustaría saber cuál es su visión acerca de la vinculación que se tuvo con la empresa. O sea, ¿cómo fue el trabajo? ¿Se tuvieron problemas en cuanto a la percepción? Mencionaron un poco que la empresa se quedó como desprotegida por el centro de gestión. Ustedes, como centro de investigación, ¿cómo percibieron esta vinculación? ¿Cómo se dio esta dinámica entre el centro de investigación y la empresa en el desarrollo del proyecto? Gracias. Buenas tardes, Manuel Soria de UAM Xochimilco también. Un poco en el mismo sentido que Diana ahorita. La pregunta era originalmente para los últimos expositores, pero la hago general para los demás proyectos. En esta dinámica de la vinculación, si recurrieron a intermediarios especializados. Ellos mencionaron que para ellos no hubo, nada más fue un intermediario administrativo, digamos, ¿no? Pero esta relación, este vínculo requiere algún tipo de intermediario especializado en algún momento a lo largo de todo el proceso. Esa es una. Y dos, si hay propiedad intelectual, patentes, diseños, modelos, y habiendo tantos agentes, ¿quién se queda con la propiedad? ¿Cómo lo resuelven? Vamos a dar oportunidad que contesten esta primera ronda y después pasamos a una segunda ronda de preguntas. Entonces, si les parece bien, empezamos por... Atiendo a la primera pregunta, que se refiere a la interacción o coordinación entre la empresa y la institución vinculada. Yo creo que es sumamente importante. Los expositores que nos siguieron hicieron una mención que es fundamental. Dicen ellos que hay que tener muy claro lo que se les pide a la institución vinculada y la institución vinculada muy claro lo que va a contestar y lo que puede responder. Mi opinión es que después de haber tenido 2 años de vinculaciones, todavía no sé cuál es la precisión adecuada para la primera. O sea, no creo que sea fácil trabajar sobre cuestiones muy detalladas. Yo creo que es fundamental algo que menciona el ingeniero Artiz, que es una verdad a todas luces, que ni la empresa sabe lo que hay que pedir, ni el vinculado sabe cómo contestar. Eso se tiene que resolver con una coordinación permanente. Hay puntos muy claros en donde se da uno de frentazos porque las estructuras de organización son distintas. En la empresa nosotros podemos tomar decisiones y aplicarlas a los 10 minutos de que se tomó. En la institución educativa necesitan pedir permiso, pasar al jefe, pasar al contador, al abogado,
al departamento de compras, y bueno, ya no sigo. Pero cada decisión que se toma tiene un ritmo totalmente distinto en un lado que en otro. Y eso no lo sabemos hasta que nos enfrentamos con él. Entonces sí hemos tenido algún tipo de, pues no fricciones, pero sí de puntos diferentes de observación de las cosas que nos han resultado a fin de cuentas en calendarios que no se cumplen y cuestiones de ese tipo, ¿no? No sé si tú quieres comentar algo de eso. No sé si es para aumentar la confusión nada más. Pero la realidad es que sí, es una relación compleja. La única cosa que lo resuelve finalmente es que quede claro que el principal interés tanto de la empresa como de la institución, y no diría yo de la empresa ni de la institución, sino de las personas que directamente están en contacto, que estén, digamos, tengan el grado de confianza suficiente para decirse la verdad del uno al otro. Esto no sé cómo va, y esto no sé cuándo lo voy a tener, y yo quiero que me ayudes en esto otro, que no estaba incluido al principio, pero que fíjate que sí es muy grave. O sea, todo eso, digamos, si uno lo pone en términos legales, es tan complicado y es tan difícil de arreglar con la diferencia de tiempos y sobre todo con la invitación irremediable de otros muchos participantes en el caso de las instituciones, que eso hay que tratar de evitarlo al grado máximo. Es decir, hay que tratar de resolver las cosas igual que siempre en el nivel mínimo posible. No sé si eso explica un poco más el asunto. Sí, gracias. Bueno, es muy interesantes las opiniones y efectivamente es sumamente complejo. No se puede prever todas las dificultades que se van presentando en el desarrollo de un proyecto. Se tiene que ir resolviendo como esté la situación. Y eso depende mucho de la buena fe de los empresarios y también de la buena fe y disposición de los investigadores. Ahí es donde luego hay veces que se pueden generar un poquito de roces, ¿no? Bien, respecto a las otras dos preguntas, miren, no sé si en todos los lugares del país, nosotros nada más tenemos la experiencia ahí en la región de Guanajuato. Yo he estado como responsable técnico en unos 16 proyectos de innovación con PEI. En la mayoría de ellos hemos trabajado con algunos despachos que se dedican a eso que les comenté, ¿no? A ser como unos intermediarios, digamos, porque su función es ir a las empresas, a eso se dedican, van a las empresas y les dan a conocer que existen apoyos mediante fondos para la innovación, y sin que nosotros nos demos cuenta hacen eso, ¿no? Pues es su trabajo, y ellos les ofrecen a las empresas, le dicen, yo te vinculo con una institución, una universidad, un centro de investigación o lo que sea, que te va a apoyar, y ya resuelven y en conjunto someten un proyecto y te apoyan con fondos. Entonces ellos hacen su negociación y acuerdan un pago por ese servicio, que ahí va lo interesante. Hay unos despachos de gestión muy profesionales que dan una asesoría extraordinariamente buena a los empresarios y los acompañan desde que conceptualizan la innovación en un proyecto, la propuesta, todos los requisitos, la formalización, el desarrollo y el cierre hasta que obtienen su finiquito. Y también hay el otro extremo, ¿no? También hay unos despachos que van y nada más le cobran al empresario, le dicen, yo te dije que te vinculaba con la universidad y hasta ahí págame mi lana y ahí nos vemos, hazte bolas. Entonces, ¿dónde surgen los problemas? Desde mi punto de vista, los problemas surgen cuando la empresa que se vincula con una universidad no tiene un buen nivel de madurez en cuanto a la gestión de proyectos y en cuanto a la administración financiera de los fondos. Hay empresas pequeñas que incluso todavía andan rozando ahí la informalidad ahí de fiscal y cosas así, y con esas empresas, por la experiencia que yo tengo, pues a nosotros no nos vinculamos con ellos porque es algo muy problemático. Después el ejercicio riguroso del recurso es muy importante para el éxito de un proyecto.
que no se haga ningún desvío para nada de recursos. Tiene que estar destinado específicamente para lo que es, hasta el último centavo. Eso es algo muy importante y en eso es en lo que a veces participan algunas empresas, despachos de gestión, y eso sí les sirve mucho a las empresas que tienen un bajo nivel de madurez en el manejo de esas cosas. En cambio, si es una empresa grande que tiene todo sus procesos administrativos a la perfección, pues un despacho de gestión no le viene bien, porque nada más les pagan por apoyarles en muy poco, pues. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Y bien, los problemas que esta empresa, específicamente este proyecto que les presentamos, tuvieron con el despacho de gestión, el empresario era un empresario que tenía poco nivel de madurez en eso, entonces ni siquiera sabía cómo ejercer el recurso. No tenía conocimiento. Él pensaba que al aportar un porcentaje él del recurso y otro porcentaje de CONACYT, fíjense en qué nivel. Él pensaba que si tenía que comprar un lote de tornillos, el porcentaje que él aportó tenía que pagar ese porcentaje con su dinero y el otro porcentaje de tornillos con el dinero del CONACYT. Entonces, estaba perdido, ¿no? Entonces yo cuando vi esas problemáticas que tenía y que el despacho de gestión lo abandonó, yo no lo podía asesorar porque no me dedico a eso ni soy especialista en eso, pero le ofrecí el contacto con uno de los despachos de gestión que sí trabajan bien y ya se arreglaron ellos, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Yo te doy asesoría para que ejerzas bien el recurso y no tengas ningún problema y te cobro X cantidad. Y ya se arreglaron y se acabó el problema. Y por último, bueno, ahorita Fer, a ver qué comenta él de las experiencias de problemas que tuvimos con la empresa. Por último, en cuanto a la propiedad intelectual, yo creo que es muy importante que desde que se hace la propuesta del proyecto se tengan unos acuerdos previos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido algunas propuestas interesantes de proyectos en las que el empresario nos dice con toda claridad desde que iniciamos nuestra relación para el proyecto, nos dice, yo quiero quedarme con la patente. Y entonces desde ahí, si él eso quiere, pues entonces podemos tener un acuerdo, ¿no? Afortunadamente nosotros en el Tecnológico Nacional de México, no sé si es así en todas las instituciones, pero sí nos permiten un poquito de libertad en esa negociación. O sea, decirle, bueno, está bien, yo voy a hacer el desarrollo de esta parte científica. Si tú quieres los derechos, desde ahorita acordamos algo, ¿no? Que me pagues o que me des un porcentaje, unas regalías durante todo el tiempo de la explotación o cosas así. Pero creo que es algo muy importante desde un principio. Porque si ya después se logran cosas interesantes con el desarrollo del proyecto y no se tuvieron acuerdos previos, eso puede dejar en problemas graves tanto a la institución como a la empresa. O sea, porque si se ve que se puede obtener buen provecho de los desarrollos, ahí no van a estar de acuerdo si no se tuvieron unos acuerdos previos, aunque no sean así específicamente muy definidos, así con pesos y centavos, pero sí unos acuerdos previos. Ok. Otra cuestión en la vinculación, yo como encargado mucho de desarrollar prototipos, normalmente ya delineamos cuál es el alcance. Y una vez que ven que funciona, normalmente siempre quieren más, todos los empresarios. Entonces es decir, pues hasta aquí llegaste. ¿Quieres más? Pues vamos a partirlo en otra etapa, pero pues siempre te van a exigir un poquito más, un poquito. Y referente a las patentes, pues siempre con los programas PEI, hablaban de que llegan los recursos casi a mediados de año, a final de año hay que estar cerrando, y aparte generar algo de patente es algo complicado, es el tiempo muy corto. Entonces es algo que debe de quedar bien claro también, esa parte, que la gestión para una patente lleva mucho tiempo. Y ahí hay que tener cuidado de lo que divulgas, de lo que das a conocer para que sea susceptible después de patentarlo. Es lo que tendría que tener ahí un poquito de cuidado. Muy bien, entonces la siguiente ronda de 3 preguntas, entonces estaban 1, 2, 3, ¿sí? Gerardo Saucedo de UAM Iztapalapa. Felicidades a los dos equipos. Para el segundo equipo, noté que los PEI los presentaron en años pares. ¿Hay alguna razón particular
digamos, si los proyectos fueron anuales, hay una razón particular para presentarlos en el 2014, 16 y ahora planean hacerlo en el 18. Gracias. Sí, mi pregunta va para el maestro Maumellán. Dado que es un medio de transporte poco común, quería saber cuáles fueron los factores de riesgo que ustedes consideraron en sus proyecciones de mercado. Sí, gracias. Arturo Torres de la UAM Xochimilco. En este tema de la vinculación siempre se ha discutido la problemática de poner en conexión oferta y demanda de conocimiento. Entonces a mí me gustaría preguntarles, tanto desde el lado de la empresa como del lado de los investigadores, ¿quién dio el kick-off? O sea, y ¿quién dio la patada de inicio? ¿Y qué piensan ustedes de cómo podría generarse más de estos casos en términos de la vinculación desde el lado, qué piensan las empresas y qué piensan los investigadores, ¿no? Y relacionado con esto, ¿cuál fue el papel del programa de estímulos? O sea, ¿es fundamental para que esto haya sucedido o hubiera sucedido de alguna manera, de todos modos, a partir de las presiones del mercado, a partir de una serie de cuestiones de contexto? ¿Sí? La siguiente, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Sí. Si son así breves, si nos da tiempo a lo mejor de otra ronda. Bueno, primero la contestación a por qué los años pares, por casualidad. En 2014 hicimos la primera solicitud, salió favorecida, operamos perfectamente bien. En 2015 hicimos un planteamiento a través del FIT, no del PEI. Entonces el FIT, que es apoyado por la Secretaría de Economía, tenía condiciones distintas que no conocíamos con precisión y que requerían una evaluación del proyecto mucho mayor porque involucraba una planta piloto. Entonces no obtuvimos el apoyo en el 2015. En el 2016 regresamos al cauce de desarrollar el prototipo y salió exitoso. Y en el 2017 metimos la solicitud como continuación del proyecto anterior y CONACYT le quitó el biberón al bebé recién nacido. No hubo continuidad de los proyectos que habían sido favorecidos. Entonces por eso es una casualidad. Así es, los recortes presupuestales. El segundo, que yo creo que es importante, son los factores de riesgo en la estimación de mercado. De hecho, uno de nuestros giros principales son estudios de tránsito y transporte y tenemos una experiencia amplia en eso. Hemos desarrollado estudios de vialidad y transporte en ciudades, muchos estudios de BRTs, de metrobuses y mexibuses y cuestiones de esas en varias ciudades de la República, y nos dimos cuenta de que las restricciones o las limitaciones que tiene ese tipo de transporte son sumamente graves. O sea, en realidad deja de tener atractivo por todos los impactos inducidos que genera y que no están considerados en la evaluación del proyecto. Eso es muy importante. Cuando un proyecto de este tipo le llega a la Secretaría de Hacienda, nunca ve cuál es el impacto vial que genera el quitar un carril de una avenida. Y ese es un valor enorme para la sociedad. Entonces, eso nos animó un poco a considerar que una solución de este tipo, aunque es disruptiva porque no hay vehículos aéreos, en muchos lados reniegan de que les vayan a poner un vehículo aéreo enfrente, pero creemos que con todo y todo es una solución que a fin de cuentas económica, social, ambientalmente es muy superior a la otra. El tamaño del mercado es enorme, verdaderamente bestial, porque es un mercado mundial. Entonces pensamos que los factores de riesgo se minimizan cuando estamos entrando con un sistema muy nuevo en un mercado tan grande. Espérame, hay otra que se refiere a lo necesario que es la vinculación de los estudios de oferta-demanda con el PEI. Yo creo que el PEI para nosotros por lo menos fue fundamental. Podíamos haber hecho esto sin el PEI, de hecho habíamos empezado así, pero el horizonte que teníamos estaba muy limitado
por disponibilidad de recursos propios, porque hubiéramos tenido que buscar capitales externos antes de tiempo, por una serie de elementos que el PEI nos resolvió. O sea, la disponibilidad de fondos, aunque no fue continua durante los años que hubiéramos querido, sí nos ayudó a echar a volar estas cosas. Solo una cosa muy pequeñita, y es ¿qué pasa con las empresas esas que se dedican a hacer la vinculación? ¿Y cómo es que la vinculación funciona? Yo les diría, ¿qué sucede con el instituto? El instituto es tan grande que tiene una área específica que hace esa vinculación. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento que necesita una empresa para hacer que otra empresa le pueda pedir al CONACYT los apoyos es complejo. Es complejo porque requiere un conocimiento específico, nada fácil. Y entonces, cuando un instituto es grande como el nuestro, tiene un desarrollo interno que hace las dos cosas. Busca clientes específicos para cada una de las áreas. Las áreas van y dicen, oye, yo quisiera hacer un proyecto por eso. Entonces ellos buscan empresas en eso y hacen la vinculación si se puede. Es indispensable, sí, es indispensable, y yo diría, lo que es indispensable es pensar cómo es que es tan complicado que una empresa no lo pueda hacer. Probablemente ese es el único punto del que yo sí llamaría la atención y diría, bueno, CONACYT, yo creo que tienes que pensar cómo es que has abierto un mercado para hacerte entender. Es decir, se necesita un traductor específicamente. Yo diría, sí, se necesita, no hay ninguna duda. Hoy en día se necesita un traductor. Tendríamos que buscar la manera de que no se necesitara. Ampliando un segundo, yo quisiera decir que con ese comentario lo que nos pasó a nosotros es que nos hicimos bilingües. Bien, no, sí, bueno, es muy interesante el comentario del doctor. Bien, en cuanto a las experiencias que yo tengo de cómo inicia el kickoff, pues cuando yo inicié con los primeros proyectos, los primeros fueron a través de despachos de gestión, los primeros. Pero creo que cuando se trabaja, yo colaboro con un grupo de investigadores también sobre todo del Instituto Tecnológico de Celaya. Y cuando trabajamos con responsabilidad como académicos, como investigadores, y nos comprometemos solamente a lo que sí podemos hacer bien, entonces los proyectos son muy exitosos. Si esas condiciones se dan, entonces todo lo demás viene en cascada. Es decir, ya no necesitamos más nunca despachos de gestión. Les puedo poner varios ejemplos, pero les manejo uno. Iniciamos un proyecto en el 2009, más o menos, con una empresa de León, Guanajuato, de un grupo industrial importante, que era una coinversión española con México, y logramos un muy buen proyecto. Ellos con ese proyecto empezaron a exportar sus productos y crecieron bastante. Y a partir de ahí, esa empresa que engloba como unas 20 plantas distintas, no han dejado de solicitarnos someter proyectos desde 2009 hasta la fecha. Estamos sumamente saturados de solicitudes. Ahí en Guanajuato, como les comentaba, el boom empresarial es impresionante, y así como hay de empresas, así hay de demandas para que los investigadores les ayuden a resolver problemas, o a implementar nuevos procesos, o a desarrollar problemas de materiales, o de muchas cosas. Entonces, ya todo lo demás viene por sí, no es necesario siempre la vinculación. Y bueno, solo en el caso que les comentaba, ¿no? Cuando una empresa sí tiene una madurez baja, un nivel de madurez bajo, y que necesita precisamente que le hagan esa traducción de todo lo que quiere el CONACYT y de sus complejidades administrativas, entonces sí se necesita. Pero ya cuando una empresa o un grupo empresarial ya tuvo experiencias y ya conoce más o menos cómo se manejan las cosas, ya no es necesario. No es necesario más apoyarse en despachos de gestión. Y en cuanto al otro aspecto,
la indispensabilidad de los apoyos, yo creo que sí es muy necesario, sumamente necesario, porque muchas empresas que nacen, o como el ejemplo del caso que les presentamos aquí, una empresa que ya existe, ya tiene muchos años, pero no ha despegado y no puede dar ese salto para incursionarse en cadenas de proveeduría ya de más alta exigencia, es indispensable que se den esos apoyos, al menos de inicio, porque es la manera en la que ellos no tendrían los recursos para pagar todo lo que se hizo, todos los análisis y un montón de cosas, equipos que nosotros tenemos en las universidades y ellos no tienen, y con eso escalan tecnológicamente sus capacidades. Y bueno, no sé, el ingeniero Fernando qué les quiera comentar, pero yo le quiero pedir si en su comentario agrega el caso reciente de un proyecto, una empresa que sí tiene más o menos las capacidades financieras, y ellos tenían un proyecto, pero como ya han participado en proyectos PEI, ya saben y han visto qué valioso es el desarrollo tecnológico, entonces para este proyecto tenían urgencia, y a mí me gustó mucho la disponibilidad que tuvieron. Nos dijeron, ¿sabes qué? Necesito que me resuelvas el problema ya y dime cuánto cuesta. No quiero que en esta ocasión metamos convocatorias. Eso quiero que el INGEFER se los comparta, por favor. Bueno, en el grado de madurez de las empresas hay quienes sí son solventes y hay quienes desafortunadamente sí requieren del apoyo. Este caso de esta empresa se ha apoyado, y esta última vez tenían una necesidad fuerte de automatizar un equipo y no podían esperarse hasta que llegara el programa del PEI y someterlo y esperar a ver si era favorecido del apoyo. Entonces hicimos un convenio CRODE con la empresa, un contrato igual, bien solventado, hicimos propuestas, todo muy similar a lo que haríamos con el PEI. Hasta ahorita estamos terminando de implementar esa automatización, se les dio costos, beneficios, y ha sido tan agradable con esa empresa el estar trabajando los proyectos que vamos terminando uno cuando ya me dice, oye, ya quiero el de acá, y a veces el monto es pequeñito, que no es sujeto de apoyo para PEI, y pues bueno, vamos a trabajar esos proyectos, no abandonar la empresa. Hemos trabajado, muy bien. La experiencia entre los dos ha sido muy buena, muy buena. La relación ya maduró, ¿sí? Entonces es lo que te deja una buena vinculación, un buen trabajo, te deja ya sembrado para futuros proyectos. Una pregunta más, tenemos 3 minutos, entonces si puede ser muy breve. Gracias, sí. Bueno, sí, en relación a esta movilidad, nueva propuesta de movilidad, por un lado, comentaban que las baterías, en realidad se había optado por la batería por el sistema de alimentación, pero que realmente pues no era la razón de esa opción, no fue la parte, digamos, de eficiencia. Entonces esto me pregunta, sería en cuanto al futuro del proyecto y de la opción de movilidad, ¿qué riesgos se corren, no? Porque pues si este factor fundamental de la alimentación, en fin, un poquito que nos platicaran en ese sentido. ¿En qué tipo de ciudades es que están empezando a ver esto? ¿Qué características presentarían esas ciudades? Y por último, el modelo de negocio por el tipo, ¿verdad?, que se está planteando como alternativo, si nos pueden platicar sobre ello. Gracias. Bueno, yo también para el proyecto Argos, siguiendo la pregunta que se les estaba haciendo, ¿cuál es el costo de crear la infraestructura para su proyecto? No sé, a lo mejor me pueden decir por kilómetros o no sé. Fueron 4 preguntas. Te dejo la primera pregunta. Bueno, muy rápidamente, el asunto entre los supercapacitores y las baterías no es que uno vaya a anular el otro, ni que un desarrollo tecnológico vaya a prevalecer sobre el otro. Es que hay condiciones en las que puntualmente para una trayectoria, para un tren específico, conviene más uno o el otro, sin duda alguna.
Y eso depende de muchas cosas. Depende de, por ejemplo, cómo es que uno va a alimentar la energía a las estaciones, con cuántas estaciones y por qué. Es decir, uno de los problemas de los vehículos eléctricos que normalmente se miran poco y se miran tarde es cómo es que les vamos a dar de comer a los vehículos eléctricos. Y pareciera que es muy sencillo, pones en tu casa un contacto, pero ¿qué pasa si en todas las casas hay un contacto para dar de comer a un vehículo eléctrico? Bueno, simplemente hacemos lo que se llama un apagón en la zona rápidamente, porque no está prevista la infraestructura eléctrica para tener una gran cantidad de demandas puntuales de esa naturaleza. Eso, cuando uno lo está haciendo, digamos, en una trayectoria para un vehículo concreto, modula mucho el si es más conveniente una u otra de las formas de guardar la energía en el vehículo. No sé si eso se explica claramente. Sí, se explica, pero finalmente el impacto económico de utilizar algo que de pronto... No, de pronto no va a pasar. A ver, no, de pronto no va a pasar. A ver, una respuesta muy sencilla. ¿Una tecnología no va a sustituir a la otra? No lo ha hecho hasta ahora. Es muy poco probable que lo haga. Y es muy poco probable que lo haga por una serie de características que están basadas específicamente en la diferente forma de hacer el almacenamiento y la entrega de la energía entre un sistema y el otro. No son, digamos, sustituibles. No va a obsoletar uno al otro, no. Y en el caso de que lo hiciera, no es tan dominante el costo, porque son costos de partes reemplazables, especialmente en el caso de las baterías. Digamos que es la desventaja clásica más grande sobre un supercapacitor, que dura muchas más veces. Yo creo que además hay otras cosas adicionales que vale la pena comentar. Si nosotros estamos, y aprovecho para contestar otra pregunta, si nosotros estamos planteando un sistema de transporte para la ciudad de Cuernavaca, en donde no hay forma de que entre un metrobús, porque no hay, si cierra un carril, cerra la ciudad. Entonces, en una condición de esas, y que yo necesito tener paradas cada 600, 800 metros, pues yo tengo una configuración en donde cada 800 metros tengo la posibilidad de alimentarme de una estación durante el tiempo de parada, para lo cual necesito un supercapacitor o dos. O opto por diseñar mi sistema para que vaya de punta a punta en un tramo de la red en donde no necesite captar alimentación adicional. O en alguna estación pongo un tramito de riel electrificado para absorber el impacto del arranque y me quito la carga de la batería. O hay muchas alternativas posibles. O en un momento dado le quito las baterías y pongo otra cosa. ¿Y qué me implica eso? Me implica muy poquitos cambios. El sistema está modulado de tal manera que yo puedo cambiar sin mayor problema, hasta para poner un motor de gasolina si fuera necesario, que no es la idea, y generar electricidad para que camine el vehículo. Entonces, la flexibilidad del proyecto es suficientemente amplia como para saber que en cada caso particular tengo que configurarlo de determinada manera. Si voy a Cuernavaca, pues a lo mejor voy a tener volúmenes pico, seguramente mucho menores de los que podría tener en León o de los que puedo tener en Ciudad Juárez. Si me voy a dar un servicio de Cancún a Playa del Carmen, que es uno de los proyectos que traemos entre manos, pues en ese voy a tener 20 kilómetros seguidos sin alimentación. Entonces eso me va configurando el perfil de ese proyecto y específicamente del perfil de ese vagón o de ese tren. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Querían comentar algo? No, pues muchas gracias, nada más. Gracias. Bueno, pues estamos concluyendo ya. Perdón, quedó pendiente el modelo de negocios. Mira, son dos preguntas. El modelo de negocios que hemos pensado que puede ser más apropiado es complicado porque intervienen demasiadas variables y demasiados intereses. Cuando yo voy a dar un servicio público de transporte urbano, pues lo primero que se me ocurre es qué va a pasar con el transporte actual. Me van a armar una huelga y van a tirar al gobernador. Bueno, o no tanto, pero cerca de eso.
Entonces, el modelo de transporte tiene que contemplar una forma de amortiguar ese efecto. ¿Cuál es la forma de amortiguarlo? Bueno, pues, convertir a las líneas que son troncales y que van con un sobrepiso enorme, un número de líneas excesivo sobre la misma calle, que es el sobrepiso, en resolverlo de otra manera. Entonces, orientar a las líneas a que sean alimentadoras de este sistema. Entonces, les doy su chamba un poco diferente, pero no las elimino. Y incluso las puedo hacer participar en este proyecto. Entonces, con eso resuelvo parte del problema, que es una figura de negocios. Estrictamente esto puede lograrse a través de una asociación público-privada con el gobierno o invitando a otro tipo de inversionistas o capitales. Y respecto al costo de la infraestructura, pues es una pregunta muy amplia. Si yo voy a hacer una infraestructura a nivel, en un camellón o en un parque o en un lugar en donde no haya cruces y puedo tener sus rejas a los lados, pues la infraestructura es baratísima, porque es simplemente pavimentar 2 carriles independientes, ni siquiera necesito pavimentar el ancho de esta mesa. Es un carril de rodamiento aquí y otro allá, y en medio sigue saliendo el pasto. Entonces eso es sumamente barato. Pero si tengo que meter columnas de 8 metros para pasar arriba de un paso elevado, pues entonces el costo es totalmente distinto. En general lo que hemos visto es que el costo en una combinación típica, que le hemos llamado, en donde tenemos de todo, tenemos un 15 o 20% a nivel, un 85% elevado a menos de a 5 metros y un 10% a más, sale más competitivo que un BRT. Esa es la conclusión final. ¿Sí? Bueno, pues entonces estamos dando por concluido el panel, son las 2:07, empezamos 10 minutos tarde, terminamos 3 minutos antes, así es que pues muchas gracias a los panelistas, les damos un aplauso y sus reconocimientos. Muchas gracias.